Hola, chicos. Buenas noches, doctora. Hola, chicos. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Alguien que haya hecho la tarea, será que puede compartir, por favor? Claro que sí, doctora. ¿Cuál? ¿El del COVID o el de los problemas y las soluciones de la enfermedad en esta pandemia, doctora? El de los problemas. Empezaremos por ese. Positivo. Yo puedo compartirlo. A ver. Ok. Doctora, dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ya está habilitado. Ok, doctora, compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Compartir. Lo escaneé, doctora, lo hice como usted indicó a mano. Bueno, le saqué foto y lo convertí a PDF. No sé si se ve bien. Sí, se logra ver. Puse los 4 problemas, seleccioné. Bueno, yo elegí a la rabia y había hecho la historia natural de la enfermedad de la rabia. Y ya que usted mencionó que hagamos problemas, yo elegí los siguientes. Por ejemplo, el problema era al comienzo de que no se pueden realizar campañas de vacunación o para concientizar como que tenemos que tener cuidado con las mascotas, porque estos causan que se aglomere la gente, ¿no? Antes se hacía estas campañas en las plazas y esto era lo que, o en centros de salud, y la gente iba para hacer vacunar a sus gatitos, perritos. Pero ahora con lo que es de la pandemia y pensar de que podemos hacer este tipo de campañas ya no es viable. Entonces, a lo que yo estaba leyendo, se habían registrado ya casos desde marzo hasta la fecha. En Cochabamba específicamente ya hay casos confirmados de rabia, tanto como en Quillacollo, Vinto, Tiquipaya y Sipe. Entonces yo planteé la solución de que como no podemos hacer estas campañas, se podría hacer unas brigadas móviles. Es decir, bueno, sé que parece un poco irreal por el tema del presupuesto, que también voy a hablar más abajo, que es otro problema, pero como estamos haciendo, son solo propuestas, ¿no? De soluciones, yo pienso que sería bueno en los lugares donde ha habido, donde se ha registrado casos positivos, por ejemplo, ¿sí? ¿Doctora? Sí, continúa. Por ejemplo, en Sipe, digamos, se registraron 3 casos durante este mes. Entonces, se puede hacer brigadas móviles y de equipos de salud que vayan y se encarguen de hacer vacunar y así se evita que se aglomere la gente. El otro que puse... No sé qué otro círculo, digamos. El resto, por favor, silencia sus micrófonos. Voleibol. Les voy a poner mucho. Ya, tú puedes continuar, Daniela, por favor.
para la vacuna en sí, para pagar a los sueldos de los médicos, todo lo que implica, ¿no? Y esto se debe a que como todo el dinero que está llegando a los municipios, que tiene que ir destinado a salud, está yendo enteramente para lo que es los pacientes COVID. Entonces, acá yo puse se supone que para este tipo de campañas quienes se encargan es el municipio, la alcaldía. Entonces, lo que tiene que ser, en este caso, que tiene que haber un proyecto y el municipio debe destinar un presupuesto exclusivamente para esto. Pero ya como tenemos que ahorrar, como estamos en una etapa donde hay escasez, mi sugerencia sería, igual que en el anterior, basándonos solo en las zonas, en los lugares donde hay casos confirmados de rabia humana, ¿no? Donde ya se contagiaron. El otro problema... Rabia en perritos. Bueno, el problema es que por ejemplo, yo le comento una cosa, que cuando te muerde un perro de la calle, el perro de la calle generalmente se escapa, no vas a ir y voy a ir a agarrarlo al perro, al menos a mí que me pasó una vez, me quedé llorando en la calle y no fui a agarrarlo al perro y cuando fui al servicio de salud tampoco ni siquiera me preguntaron en qué lugar había sido, nada de eso. Entonces, para eso se hacen las campañas de vacunación, para evitar, porque ¿quiénes son los que esparcen? Son los animalitos, entonces se los vacuna para evitar de que ellos se esparzan en los humanos y te muerdan. Estás volviendo de tu casa tranquilo, ves a un perro, no puedes pensar, a veces el perro está así quieto y no dices que no te va a morder y es un chihuahua pequeño, pero te salta y te muerde y ya está. El otro problema que planteé es esta falta de presupuesto creo que es el tema más importante. Y otro que planteé es la falta de asistencia de la población a un centro médico. Esto sobre todo ocurrió al comienzo, como la gente estaba tan asustada que ya no estaba yendo a los centros de salud para cualquier otra medicación, no solo si te mordía el perro, sino las personas tenían miedo. Eh, Personalmente yo escuché de un caso, por ejemplo, me comenta y me dice, estaba con síntomas, mire, incluso incluyendo propios síntomas que pertenecen al COVID, los síntomas, la anosmia, todo muy específico. Y me dice, me asusté y fui a mi seguro médico, fui a Cosmil. Voy y lo veo que todo estaba con cintas amarillas, me asusté, me di media vuelta a mi casa. Entonces, la gente, imagínese, si quieres ir, igual te vas a asustar. Como usted mencionaba, doctora, las mamás, ¿qué dicen? Bueno, no voy a sacar a mis hijos por el tema de que, pues, tengo miedo de que se contagien, ¿no? Que creo que las mamás son las que más cuidan a los pequeños y también las mujeres generalmente nos encargamos también de cuidar a los adultos mayores en la casa, entonces tampoco queremos traer del trabajo o con que nuestros niños traigan a la casa porque estamos cuidando a los papás. Entonces todo eso, ¿no? Hace que disminuya la asistencia de la población a un centro médico. Entonces lo que se tiene que hacer, yo sugería lo que tal vez puede ser que sea tan caro porque la publicidad en la TV es algo muy, muy costoso y no hay presupuesto para eso. Entonces, yo sugiero que una solución, hacer campañas pero por redes sociales. Por ejemplo, se siguen muchas páginas de asociaciones de animalitos que hablan sobre esto y ahí mismo hablar sobre la importancia de que si te muerde un perro tienes que asistir, llamar a tal número y en caso de que te haya mordido el perro ya no quieres ir porque justo tu centro de salud hay casos, etcétera, o por último eres una persona que ha dado positivo para COVID, entonces utilizar las brigadas médicas móviles que ya mencionamos en el primero, ¿no? En caso de que haya una mordedura con un animal que sea sospechoso. Y el otro, la falta de personal de salud, el otro problema que yo planteé es la falta de personal de salud que atiendan a los pacientes. Tal vez yo no estoy tan informada a fondo, lo sé muy superficial de esto, pero sé que no están yendo los internos que al año ya nos tocaría a nosotros. Entonces, y por todos estos problemas, ¿no? De que ocurre, de que nosotros también podemos llevar a nuestras casas. No estoy hablando de estudiantes de semestre, estoy hablando de internos.
Entonces, mi sugerencia, siempre a decisión de cada interno, nadie que esté obligado, aquí sería de cada decisión de cada persona, si decide ir, que ellos sean los encargados de atender ese tipo de patologías que no se relacionen con el COVID, siempre con el conocimiento del riesgo de que puede ser de que justo esa persona que estás atendiendo es asintomático, sintomático leve o todavía no ha presentado síntomas, está en su periodo de incubación y te podrías contagiar, pero ellos podrían atender a todas estas patologías, dar el tratamiento de los hipertensos, no sé, esa sería una sugerencia. Y esos serían los problemas que plantea acerca de la rabia humana, doctora, en relación durante la Una pandemia. consultita, sus datos que nos dijiste de Quillacorio, de Sacaba, que encontraste, ¿era casos de rabia en perritos o sospecha de rabia en pacientes? Fichas epidemiológicas. No, eran casos positivos de rabia humana en Quillacollo, Vinto, Tiquipayas y Pecipe. Me olvidé poner de uno. Y hay incluso un artículo que salió en una página donde salen noticias, no recuerdo en este momento, doctora. Y es más, le doy un dato de esto, porque yo ahorita estoy residiendo en La Paz. Y en La Paz está con el mismo caso. ¿Qué es lo que se ha hecho? En La Paz, por ejemplo, pese a que estamos en época de cuarentena, ya hay campañas de vacunación. O sea, no hay las brigadas móviles que yo estaba sugiriendo, pero sí hay campañas. Puedes ir y hay centros donde te van a vacunar, donde te vas a hacer atender, pese a que estamos, ¿no? En una pandemia, se están haciendo campañas. Y yo aquí vuelvo a cuestionar el tema de que, por ejemplo, la gente dice, no, pero es que, ¿cómo puedes ir a hacerte? No lleves a tus niños, no vayas a recibir tu bono Juana Zurduy, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero yo creo que el porcentaje de personas que pueden hacer la cuarentena, de no salir de su casa y trabajar desde casa es muy poco. La mayoría de las personas salen todos los días y están haciendo, por no decir, claro, que tendrás más cuidado, te lavarás más las manos, usarás el barbijo, pero yo lo que veo, al menos en mi casa, en mis familiares, están yendo igual a trabajar, están en el minibús una hora para retornar a la casa de sus trabajos, y en un minibús que es cerrado, que está lleno de personas. Entonces, yo siento que las restricciones mismas que ponen, que ahora se sale por número de carnet, que hasta se extendió el horario donde puedes caminar, igual se está caminando, igual la gente está, perdón mi gato, igual está haciendo su vida. Pese a que, porque la cuarentena estricta, aunque sería lo ideal, por la parte económica no se puede. Entonces, yo pienso que igual se debería atender otras patologías, igual, porque estamos haciendo todo de todas las, igual se está, ¿cómo lo explico? Eh, igual tenemos un riesgo alto de contagiarnos, todos. Por ejemplo, si vas al mercado, estás ahí comprando verduras, fruta, carne, y estás en contacto con las personas y retornas y vas en minibús. Ahora ya, digamos, tal vez vas al supermercado. Igual lo mismo, yo pienso, tienes que hacer fila, la misma situación, a no ser que puedas pagarte un delivery que te lo traiga en moto, ¿no? O un taxi, no sé. Pero la mayoría de las personas creo que vamos y hacemos nuestra vida normal. Claro que tenemos más cuidado, la ropa, todo esto. Bueno, eso sería, doctora, no sé. Ya es bastante importante lo que dices, ¿no? Que yo a la fecha no tengo datos, pero voy a buscar cuántos confirmados de rabia ya hay. Es complicado. Y si estos datos son ciertos, imagínense a lo que está llevando. Porque esos seguros, esos casos, es difícil que salgan vivos, ¿no? Estamos hablando de mortalidad por rabia humana. Ya no sospecha o vacunación, y que podría haberse evitado quizás si no hubiera habido la pandemia, tanto en la vacunación como en el tratamiento con la vacuna, ¿no? La prevención. Bueno, gracias Daniela. Y en relación al COVID, ¿hicieron el trabajo? Sí, doctora, aquí lo tengo. Si quiere puedo mostrarle o tal vez quiere que otra persona participe. Depende de usted, doctora. No hay problema, puedes mostrar tu trabajo también. Aquí está. Tal vez no es muy buena la calidad de mi cámara. A ver, aquí está. Creo que así. Esto, bueno,
Hice un cuadro de prevención, tanto primaria, secundaria y terciaria, de COVID. Lo primero que planteé en la prevención primaria sería la vacunación, pero aquí pasa de que pues todavía no, esto no es posible. Esto no sé si se puede anotar. Ay, ahí está. Esto todavía no es viable porque todavía no hay la vacuna en Bolivia, aunque ya se conoce que hay en otros países, ¿no? Y el otro tema sería, bueno, para comenzar, doctora, usted mencionó que hagamos desde el punto de vista de la gerencia, o sea, como si nosotros fuéramos los encargados de gestiones, de todo, la parte hospitalaria. ¿Cuáles serían nuestras medidas en relación al COVID con el personal de salud? ¿Qué haríamos en prevención primaria, secundaria y terciaria? ¿No es cierto, doctora? Entonces, basándome en eso, yo puse en prevención primaria que lo ideal sería vacunarles a todo el personal de salud, pero como no hay vacuna, esto pues está desechado. Luego sería de que todo el personal de salud no usen una misma movilidad. Qué sé yo, sales de tu trabajo y tienes que ir a tu casa desde, no sé si trabajas en el Vietma y tienes que irte hasta Quillacollo, todavía más lejos. Entonces, que tengas tu propio transporte. A lo que yo he visto que acá hay para los servidores públicos, que tienen sus propios minibuses que les llevan al personal a sus casas. Y también para que ellos, y también lo ideal, ¿no? Sé que el tema de presupuesto, tal vez esto no sería viable, pero lo ideal sería de que ellos estén aislados de sus familiares, los médicos que están trabajando directamente con el personal, con los pacientes que ya son COVID positivo, que ellos tengan viviendas, departamentos o habitaciones donde puedan estar viviendo temporalmente, al menos mientras esta pandemia sucede, aunque va para largo, ¿no? Esto con el fin de proteger a la población y ellos mismos, ¿no? Porque son esenciales para en esta época. Se ha visto de que muchos médicos, por ejemplo, ha habido decesos, otros que han sido pacientes críticos y han aumentado, no sé si ustedes veían en redes sociales, salían convocatorias buscando a médicos, 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 y todos sabían que era el riesgo de que podías contagiarte, ¿no? Y aquí un poco yo puse que se les tiene que, con el fin de reforzar su sistema inmunitario, lo ideal sería una alimentación adecuada, ¿no? Pero darles almuerzo, eso no me parece que sea algo viable por el tema del presupuesto. Así que suplementos vitamínicos, los principales cuáles son, que está comprobado el C, la vitamina D y un oligoelemento que es el zinc. Luego, en prevención secundaria, aquí entra el diagnóstico temprano y el tratamiento precoz. ¿Qué haríamos con el personal de salud para el Ahí pararemos un diagnóstico ratito, Daniela. El resto positivo? de tus compañeros, ¿qué es lo que han puesto en prevención primaria? O sea, es un buen punto que ha tocado Daniela, que dice desde el punto de vista de la gerencia. En realidad yo les he dicho, ¿qué es lo que harían ustedes cuando retornen al hospital? ¿Cómo evitarían, cómo harían su prevención primaria una vez que tengan que hacer el internado, en otras palabras? Esto que existe una vacuna probablemente cuando llegue, ¿no? Ojalá que sea cuando ustedes ya estén en el internado. La movilidad, el transporte, vivienda, sí se utiliza eso, ¿no? El transporte, durante la cuarentena rígida, hubo un transporte especial para el personal de salud. También hubo lugares de aislamientos específicos para médicos que caían enfermos porque no quiere un médico llegar a su casa y contagiar, es lo que menos quiere, ¿no? Y bueno, en relación a la comida, en el Salomón Klein hasta la cocinera cayó con COVID. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que todo el personal se va a enfermar. Y ha caído desde el director hasta la cocinera. Imagínense cómo ha sido ese sitio de infección. ¿No? Es complicado, ¿no? Pero algunos médicos que están sanos prefieren llevarse su alimentación o esperar un tiempo o un delivery o ver algunas maneras, ¿no? Y no consumir en el mismo hospital. Pero está bien su propuesta de poder dotar al personal de salud vitamina D. Sí. Pero acá lo que me interesa es saber qué es lo que ustedes harían como personal de salud, cómo cumplirían una prevención primaria. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Eh,
Bueno, sí, en la prevención primaria tendría, como nosotros, como internos, tendríamos que cumplir los protocolos de bioseguridad. Ahora, como no hay insumos que nos estén dando, sería por parte nuestra el comprarnos todos los elementos, aunque sea un poco caro, y como dije, cumplir con todos los protocolos. Y de esa forma evitaríamos un contagio, ¿no? Porque vacuna no hay. Y también de nuestra parte, como dijo, tendríamos que partir desde la alimentación en nuestras casas, porque eso no nos van a dar. Eso sería lo de la prevención primaria, según yo. ¿Y cuáles son esos protocolos de Porque, bioseguridad? por ejemplo, el uso de los mamelucos, el uso de los barbijos, los cubrebocas y los, no sé cómo se llaman los lentes, esas que tapan toda la cara, eso. El uso de doble guante, la correcta colocación y cómo sacarse y cómo eliminarlos también, porque como usted dijo, en los hospitales no se está cumpliendo y al principio de la pandemia era chistoso porque los periodistas iban todos bien, con mamelucos, con barbijos, con guantes y al doctor que entrevistaban estaba solo con un barbijo, ni guantes y todavía tenía el guardapolvo con manga corta. Y por eso se han dado también los casos de contagios. Bueno, es lo que opina, ¿no? Exacto, ha habido empresas que han empezado a cuidar mejor a su personal que en el mismo hospital. Pero es que esas empresas van a usar un mameluco por día, digamos. O van con un mameluco, están un mameluco todo el día. En área COVID, ¿cuántos mamelucos creen que van a usar? Digamos que son internos que van a tener que estar en área COVID. ¿Cuántos mamelucos usarán por día? ¿O con un solo mameluco van a estar todo el día? No, por lo menos Eh, unas 3 o 4, doctora. Creo Tendrían que que ser por día, ¿Cuál es el preferentemente que sean protocolo que deberían desechables. seguir? Esa es mi pregunta más específica. ¿Cómo se van a cuidar ustedes? Porque eso es tan ambiguo. Hay algunas enfermeras que me han dicho de la caja, no, nosotros en área COVID, la primera área COVID, usábamos un mameluco día. Y con razón se han contagiado, ¿no? ¿Cómo tendría que aplicar los protocolos? ¿O qué tipo de protocolos? ¿Cuál sería mi plan de contingencia propiamente dicho? ¿Cómo me voy a lavar las manos? ¿Cómo me voy a poner, quitar el material? ¿Dónde me voy a quitar el material? Normalmente antes, ¿cómo me doctora, lavo las manos? ¿Cuándo me lavo las doctora, no manos? sé si, doctora, disculpe, no sé si estoy bien, pero la utilización de todo el implemento para la bioseguridad es solamente se ingresa a donde el área de COVID para, para ver cómo está, para hacer no sé cómo se dice, devolución, evolución, y luego se sale, ¿verdad? Y no se queda todo el tiempo. Por lo menos si, digamos, trabajamos cada 12 horas o 8 horas, tendríamos que tener al menos unos 4, porque no podemos reutilizar. Y el lavado de manos, y según lo que he visto en los videos, se realiza antes de colocarse los primeros guantes, después se colocan los guantes y para sacarse primero se desinfectan los guantes con guantes y luego se sacan y luego otra vez se hace el lavado de manos con alcohol en gel y se sacan los guantes y recién y después de eso otra vez se tienen que lavar las manos, o sea, salen totalmente desinfectados de la área de COVID, Tienen que según lo que he visto bañarse. en los videos. O sea, hay una forma de quitarse todos los EPPs por pasos, cada uno específicamente tiene su modo y después terminan. Hay algunos que van a desechar, hay algunos que no van a desechar. La verdad es que nuestras enfermeras y nuestro personal de salud se las tiene que ingeniar. En algún momento hay un material de EPPs que han tenido que desecharlos, que duraba una lavada. Lo ideal es que, como en otros lados, que no lavaban nada, directamente desechaban. Pero en nuestro medio podrá ser real esto. Y si vamos a lavar esos mamelucos,
Y esa ropa, ¿cómo vamos a lavar? ¿Qué cuidados vamos a tener? Y el personal de limpieza, ¿qué cuidado tendría que tener para ingresar y limpiar todo eso? ¿Qué material? El personal de rayos X que entre a COVID, ¿qué cuidado va a tener? Y bueno, como internos ustedes, es todo lo que has explicado, ¿no? Aplicar los protocolos. La pregunta es cómo manejo yo esos protocolos o cuáles son esos protocolos en área COVID. ¿Qué tipo de barbijo ustedes tendrían y cuánto tiempo utilizarían? KN95 sería uno ideal. Un poco bajito. Doctora, ¿me escucha? ¿Y cuánto tiempo utilizarían? Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, está bajito, pero no te escucho muy fuerte. Ahora, doctora. Ahora sí, un poco más fuerte. ¿O es otra persona, creo? Doctora, yo quería comentarle. ¿Ahora me escucha bien? Se escucha. Sí, bueno, yo soy peruana y bueno, yo trabajo en un centro de salud de acá de Perú. Quería comentarle cómo es el protocolo en Perú sobre la atención de los pacientes en COVID. En el caso de Perú, en el centro de salud, pues han hecho un aislamiento eh, específicamente para pacientes COVID, o sea, médicos, enfermeras, personal de triaje, personal de administración. Entonces, ellos están dedicados netamente a COVID. Si, digamos, el paciente viene, saca cupo, pues el personal de COVID le va a atender. Pero ¿cómo es la vestimenta, en otras palabras? Eh, en principio, como la compañera explicó, te dan un material para 15 días, la administración. Esto cuenta con un barbijo, que es la N95, que te dura 15 días. Barbijos, los simples, te dan como 30. Te dan también la gorra, 15 gorras. Te dan el mandilón, son desechables todos. Mandilón, y también te dan una polera y un pantalón, y también te dan, como para entrar al quirófano, los zapatos. Entonces, doctora, esto te dan para dos, si el personal de salud va a trabajar todo el día, pues le dan dos, para en la mañana y otro para en la tarde. Entonces, esto por ese motivo, o sea, porque el personal de salud va a comer, por ejemplo, tipo 12, entonces es por ese motivo que les dan dos suministros, uno en la mañana y otro en la tarde. Y bueno, doctora, esto está mejorando en realidad en Perú porque esto evita los contagios del personal. Ya en un inicio el personal se ha contagiado, pero ya ahora es menos, doctora. Igual el lavado de manos, igual antes de ponerse el uniforme hay que lavarse las manos, también después hay que lavarse las manos, utilizar constantemente alcohol en gel. Y por ejemplo en las mascarillas, que es la N95, antes de ponerse la mascarilla N95, uno se tiene que poner la mascarilla simple. Y encima de eso utilizan esparadrapo para taparla y para que no haya contacto alguno con el exterior, ¿no? Con el medio ambiente. Luego te pones la N95 y luego te pones encima otra mascarilla, doctora. Eso más que todo se está en lo que es en Perú. Ya. Entonces sí, bueno, existen protocolos, ¿no? Incluso así me parece escaso el material que les dan y no es tan específico, ¿no? Pero por lo menos les dan, acá es complicado, ni eso les dan para una unidad de terapia intensiva. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que comprarse. Lo de bueno es que en Bolivia la gente se ha reinventado, se ha podido fabricarse su propio EPP, ¿no? Las enfermeras, hay algunas más habilosas dependiendo del área, si es emergencia, si es consulta, o han contratado una costurera, conseguir telas y han empezado a costurar sus propios EPPs. Algunos son lavables,
¿no? Porque no pueden darse el lujo de desechar. Pero hay otros que, bueno, algunos les dan para desechar también. Entonces, así se está logrando salir adelante. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer si es que soy interna y no me dan nada? O me dan un N95 y nada más para, para 15 días, a veces para un mes. ¿Y mi N95 será que no se contamina? ¿Qué medidas tendría yo que tener? Esa era Por mi ejemplo, pregunta. sí, doctora, por ejemplo, la N95 hay que tener medidas de cuidado. Por ejemplo, es una mascarilla que no puede estar constantemente en humedad. Es por eso que se pone incluso una mascarilla antes que esa mascarilla y se tiene que guardar en una caja que no sea de plástico para que no se humedezca, porque si no la mascarilla se estropea para poder cuidarla, porque es una mascarilla que cuesta muy caro. Entonces, esas medidas podría ser para evitar que la mascarilla se estropee y pueda durar más, porque el personal de salud no, o sea, no cuenta también para poderse comprar constantemente. Exacto, o sea, hay medidas para poder manejar esas mascarillas. Y una de esas es usar dos barbijos quirúrgicos, uno por dentro, uno por fuera. Pero igual siempre hay ese riesgo de contaminación, ¿no? El cómo se coloca, el cómo se quita, es todo un procedimiento, es todo un protocolo que se ha tenido que implementar para poder evitar los contagios que aún así se han dado, empezando de la dirección de las instituciones, son algunos médicos que han podido salir adelante, porque aparte de eso utilizan esas máscaras, ¿no? Que tienen sus filtros N95, o sea, aparte de todo eso que tienen adentro, utilizan otro más uno full face, que les cubre todo. Y bueno, así están atendiendo, pero eso es un presupuesto alto, que no todo el personal se va a poder pagar, ni que tampoco hay la demanda, o sea, tampoco hay el material para poder comprarlo. Es complicado. Entonces, si se dan cuenta, en prevención primaria hay harto para hablar más de unos personal de salud. Estamos hablando de planes de contingencia que se va a tener que aplicar dentro del área de hospital, el área hospitalaria. Obviamente los hospitales tienen, algunos han trabajado en eso, sus áreas de epidemiología, sus áreas de gerencia, dirección, de acuerdo a su realidad, tienen implementado o han tenido que crearlo, han tenido que trabajarlo y los están trabajando. Porque a medida que la pandemia pasa, esto al principio era menos, hubo un momento en la pandemia en que no había espacio en el hospital y los contagios eran altos, ahora está bajando. Entonces, bueno, se puede respirar un poco más y hay espacio para el resto de la gente que se vaya enfermando, para poder ser recibidos. No es como el miedo que teníamos de que no había un espacio en una sola terapia. No había espacio. Y mucha gente se ha muerto por eso, por falta de espacio. ¿Y qué es lo que harían en la prevención secundaria para un diagnóstico precoz? Acá Daniel ha puesto control semanal del personal de salud con PCR, entrevista con un médico y rayos X. ¿Será que nos van a dejar hacer PCR? ¿Será que el personal se va a poder hacer un PCR? ¿Y cada cuánto nos están dando el resultado del PCR? Doctora, el PCR, al menos lo que yo he visto, no sé cómo si será igual tal vez como es personal de salud, pero te dan en 3 días. Y el problema es ese, el presupuesto, el costo, si lo va a costear el centro, el hospital o el médico va a hacerlo, ¿no? Va a salir de su bolsillo o del interno, en nuestro caso que vamos a ir, si cada uno se haría. Eh, yo no lo veo viable en ese sentido, aunque sería lo ideal, pero pagar un PCR cada semana es un poco complicado, ¿no? Y la prueba rápida. PCR hay que hacerlo a sospechosos. Sí, aquí hablamos de sospechosos y cada semana no voy a estar con mi ficha como sospechoso, porque tiene que ser notificado, ya sea por el laboratorio que sería Universo, por el laboratorio de referencia que va a llevar la institución. Cada semana no lo van a tener de sospechoso al paciente. ¿Cuándo harían una PCR? Si la prueba rápida puede salir positiva o si el paciente tiene la sintomatología, pero solamente o sea, para descartar, no creo que haga. Cada semana menos.
Puede ser en unidades específicas, en terapia intensiva se les hace creo que una vez al mes, pero el resultado estaba tardando hasta 2 semanas, hasta una semana y media, para que pueda llegar el resultado del laboratorio de referencia, que no tiene costo, ¿no? Eso lo hace la gobernación mediante el laboratorio de referencia, mediante el CEDES, con la notificación adecuada. Pero si lo hacemos particularmente en Laboratorio Universo, cuesta, creo que Diana también ya hace acá en Cochabamba, cuesta que entre 600 a 800 bolivianos. Entonces es complicado, ¿no? Doctora, ¿Sí? doctora, y la prueba rápida eh, sería viable? Bueno, sería más bien alcanzable para para el bolsillo del estudiante. Hay pruebas rápidas que te llevan a domicilio y lo puedes hacer en domicilio a 140 bolivianos. Hay de 200, de 140, de 160, venden por internet, lo estaban vendiendo. Entonces uno puede solicitar. Entonces, Hay, no sería hacer eso cada semana. Bueno, si estamos en área de COVID, ¿no? claro, podemos hacerlo, ¿no? Cada semana. Personalmente, a mi esposo le hago cada 15 días, yo también. Entonces, por lo menos si sale negativo, estoy dentro de un rango de que no ha salido negativo esta vez. No, la próxima vamos viendo, y si no hay sintomatología y demás. Es algo, ¿no? A no hacerla. Hay gente que solamente con PCR ha tenido el diagnóstico y nunca se ha hecho una prueba rápida o inmunológica. Chicos, creo que en el chat no han puesto sus nombres. Vayan colocando, por favor, porque esa es su asistencia. Solo falta 3 Doctora, minutos. buenas noches. Como comentario a lo que acaba de hablar sobre las pruebas rápidas, como por experiencia, creo que es viable, bueno, y debido a las circunstancias, lo más económico por lo que se puede optar son las pruebas rápidas que se pueden hacer cada 10 o 15 días. Por ejemplo, aquí en mi familia hay un médico y es mi hermano, el cual he estado varias veces en contacto con pacientes COVID positivos. Entonces, aparte de las pruebas rápidas que hizo mi hermano por precaución, eh, para entrar un poco en contexto, en mi casa tenemos nosotros una habitación que está detrás de mi casa. O sea, está alejada de todas las otras habitaciones que antes se usaba para almacén. Y nosotros la habilitamos para una habitación. Cuando mi hermano, creo que la tercera vez que entró en contacto con un paciente COVID positivo, por prevención, lo que hizo es aislarse de manera preventiva durante 15 días. Y durante ese tiempo, o sea, primero se hizo la prueba rápida, esperó 15 días y se hizo nuevamente la prueba rápida. Y creo que sería bueno optar ese tipo de medidas en el caso de que hayan médicos en la familia. Bueno, como usted nos dio la tarea, ¿verdad? En el caso de que nosotros fuésemos los médicos y diéramos positivo para COVID, ¿qué medidas de prevención secundaria tomaríamos? Comentarle también que una vez mi hermano dio positivo en la prueba rápida para COVID y lo que nosotros hacíamos, bueno, trabajando con la familia también, es que mi hermano hace turnos, ¿no? Nosotros ya sabemos, digamos, el horario en el que llegaba mi hermano y los días que llegaba. Entonces, los días que no estaba mi hermano, dejábamos, o sea, bueno, él llegaba de su trabajo, antes de que llegue, nosotros ya se lo preparábamos en lo que es un bañador, por así decirlo, con agua, detergente, un pomo de alcohol igual, todo alejado, o sea, se lo dejábamos en la entrada, un poco alejado de donde nosotros circulábamos, entonces dejábamos todo listo. Él llegaba en el coche y él solo hacía todo. Él se quitaba la ropa, zapatos, calzado, todo,
lo dejaba en el bañador, se desinfectaba, entraba directamente a la ducha y no tenía ningún tipo de contacto con nosotros. Además de dejarle el alimento o algo así, dejábamos una mesa a la mitad del pasillo, que es para entrar a esta habitación, y obviamente con las medidas de protección, guantes, barbijos,